La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Me da mucho gusto saludarle, me da mucho gusto recibirle. Esto es Cara a Cara, este programa de diálogo, este programa de opinión aquí en Zona 3, en el 91.5 de frecuencia modulada, este espacio que tengo el gusto de compartir con mi compañero y amigo, el periodista Marcos Arana. El día de hoy vamos a platicar en este programa, está dedicado a un sector en Jalisco que tiene enormes luces y enormes sombras. Estamos platicando del sector agropecuario. Enormes sombras, ¿por qué? Porque resulta que siendo uno de los estados que mayor número de cabezas de ganado produce a nivel nacional, no las puede consumir aquí, porque resulta que en el proceso entre que la res está en pie hasta que la res se convierte en un bistec en la mesa de su casa, hay un proceso de certificación que desafortunadamente no se cumple en Jalisco, y de ahí que se tenga que exportar el ganado a otros estados de la República para después importarlo ya procesado. Esas son las sombras. La luz, que resulta que el estado de Jalisco es estrella a nivel nacional e incluso mundial en producción de productos como los berries, estas pequeñas frutillas como la frambuesa, la zarzamora, etcétera, etcétera, que están dando de comer y están dando ganancias importantes a muchísimos agricultores aquí en el estado. Por ello, en este Cara a Cara me da mucho gusto saludar y recibir a Héctor Padilla Gutiérrez, un buen amigo, secretario de Desarrollo Rural. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas Pablo, gracias. Muy buenos días, qué gusto saludarte, Pablo. Héctor, platícanos del tema, sobre todo de los rastros. ¿Por qué Jalisco produce tal cantidad de cabezas de ganado y las tiene que exportar para que terminen de ser procesados en otros estados de la República? Con mucho gusto, Pablo. Algo ha ocurrido que durante un buen número de años se escapó dentro de la política agropecuaria del estado el desarrollar la infraestructura de rastros TIF, rastros tipo inspección federal, es lo que quiere decir. Y para poder entrar a los mercados importantes, a todas las cadenas de supermercados, con cortes finalizados de ganado, es requisito obligado por normas de inocuidad que sea ganado sacrificado en rastros TIF. Y en Jalisco, por determinadas circunstancias, pasaron los años, no se ha desarrollado esta infraestructura de rastros TIF, y en consecuencia, el ganado nuestro se vende en pie, se va a otros estados, los finalizan, los sacrifican, los detallan y nos los regresan en cortes a las zonas de consumo aquí en todo el estado de Jalisco, y esto hace que se nos vaya un valor importante porque el valor agregado se va para otros lados, perdemos empleos, perdemos un mercado importante. Es uno de los grandes problemas del estado y es algo en lo que tenemos que avanzar con mucha rapidez. ¿Cuántos rastros TIF hay en Jalisco? A ver, Marcos, rastros TIF en operación apenas empezaron a fines del año pasado, los primeros 3, que son frutos ya del impulso de esta administración. Son ¿dónde? Dos privados y uno oficial, un privado en Tetzatlán, con un muy buen nivel de tecnología, con alto nivel de tecnología, otro privado en Jocotepec, y uno que terminamos con recursos mixtos municipales y estatales en Arandas. Entonces tenemos los 3, están ya en procesos de prueba para las certificaciones correspondientes, y en unos muy pocos meses estarán ya detallando los primeros cortes de carne hechos en Jalisco. ¿Quiénes están abasteciendo a esos rastros TIF que están en operación, aunque sea en prueba? Bueno, el rastro de Tzatlán es de un grupo que tiene muchos años en el negocio de la carne, de la engorda de ganado, entonces es ganado local, a veces traen ganado de otros estados del país, pero ya estaban finalizando a nivel de engorda, sin embargo mandaban todavía a sacrificar en otros lados, o al rastro de Guadalajara sin condiciones de TIF, que nos permitía mandar carne a las carnicerías tradicionales, pero no a las cadenas de autoservicio, donde ahorita se distribuye como el 65% de la carne que consumimos aquí en la zona metropolitana. El de Jocotepec, que es privado, ya existía, se modernizó y está en proceso de pruebas. El ganado que lo abastece es ganado de Jalisco,
y el de Arandas está en una zona estratégica ganadera del estado. Va a ser ganado estrictamente de Jalisco el que se va a sacrificar en el rastro de Arandas, y tenemos que avanzar en este año en más rastros TIF, porque es una acción indispensable para poder darle más valor a los productos, más ingreso a los productores con el mismo ganado que tienen actualmente. ¿Cuántos rastros TIF piensas que estarán en operación en el año 2014? En el 2014 deben de estar en plena operación estos 3, y terminando a fines de año otro en Lagos de Moreno, otro en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, otro en San Cristóbal de la Barranca, otro en Tomatlán, y tendríamos por lo tanto 7 rastros en condiciones de estar operando con toda normalidad y recuperar rápidamente tiempo perdido durante muchos años, porque la infraestructura TIF en el país se empezó a desarrollar hace unos 20 años como condición obligada de inocuidad para asegurar la venta de un buen producto a los consumidores sin riesgo para la salud. ¿El de Acatlán de Juárez cuándo funcionará? El de Acatlán está complicado, Marcos, sinceramente. El de Acatlán tiene una estructura de rastro privado, sin embargo se le han invertido cuantiosos recursos públicos, y no hay afinidad plena dentro de los accionistas, y eso ha complicado que se pueda terminar con mayor rapidez. El año pasado teníamos ya recursos disponibles del gobierno federal y del gobierno del estado para poder culminarlo, pero hay problemas internos, entonces mientras ello no se resuelva, es un riesgo seguirle invirtiendo al rastro de Acatlán. ¿Consideras, secretario Héctor Padilla Gutiérrez, que el rastro de Acatlán puede ser la figura, perdón que lo exprese así, una inversión pública para beneficio privado, para hacer negocio privado? Pues tiene una parte importante de recursos públicos desde su origen, así se ha construido. Nosotros en esta administración estamos siendo cuidadosos en el sentido de que la inversión pública tiene que tener beneficios públicos, y en este caso, siendo un rastro, debe tener plena articulación con los ganaderos, que es a los ganaderos de Jalisco, a quienes hay que comprarles, deben de ser parte importante de los beneficios que genera el sacrificio en un rastro, y debe de tener una plena transparencia en la administración, la empresa, para poder seguirle invirtiendo recursos públicos, porque este rastro tiene 8 años o 9 años en proceso de construcción. Con el tiempo las condiciones van cambiando. Nosotros, si se dan las condiciones, hay que terminarlo. Si no se dan, hay que impulsar rastros regionales más cerca de la gente, menos complicados. ¿Cuánto dinero importa el rastro de Acatlán de Juárez? Bueno, se le han invertido 550 millones de pesos. Una parte son recursos privados, la mayor parte son recursos públicos, pero es una cantidad impresionante. ¿En qué porcentaje? De recursos privados serán 200 millones de pesos más o menos. Sí. Ahora, ¿qué características muy concretas tiene un rastro TIF para garantizar la salud y el buen consumo del producto? Mira, son varias características, Marcos. Que bueno, ¿por qué sacrificio en TIF? O sea, ¿cómo se asegura la inocuidad de los alimentos, del ganado que se sacrifica? Tiene varias características obligadas por norma. Primero, es un trato humano, amigable con los animales. Primer asunto, o sea, un sacrificio dentro de lo complicado del sacrificio. ¿Qué se usa? ¿Rifle sanitario o qué? No, se usa una pistola electrónica, pistola electrónica donde el ganado prácticamente no sufre. Esa es una primera parte importante. Tiene en forma permanente día y noche en el momento del sacrificio inspectores federales para estar certificando que cada animal sacrificado no tiene ninguna enfermedad que pueda repercutir en la salud de los consumidores. O sea, cada sacrificio es prácticamente una autopsia, porque se revisan vísceras, básicamente, donde se detectan las enfermedades. Entonces hay inspectores checando de uno por uno. Si llega a entrar un ganado que se le detecta algún problema de enfermedad, se desecha. Después pasa a la sala de cortes, donde son los cortes que exigen los consumidores. Los tibones, ribeyes, todo ese tipo de presentaciones, en un esquema de inocuidad absoluta, o sea, de ausencia de riesgos de contaminación.
por las normas que tiene que cubrir cada uno de los empleados que están trabajando dentro del rastro, o sea, limpieza impresionante, salud impresionante, para asegurar que todo lo que está saliendo de ahí llegue a los centros de consumo, asegurando que es buen producto, de buena calidad, totalmente inocuo y por lo tanto en condiciones confiables para ser consumido. Secretario Padilla Gutiérrez, yo consumidor, ¿cómo garantizo que en la carnicería de la esquina mi carne venga de un rastro TIF? No se puede asegurar, Marcos. Las normas están establecidas para que lo que entra a las cadenas a los centros comerciales, que son los que tienen las normas rigurosas de supervisión, solo puede entrar este tipo de productos. En el resto de carnicerías, las de la esquina, las del mercado X, las carnitas, los tacos que se venden en la calle, no tienen el rigor de la supervisión de sacrificio en TIF. Son animales que se sacrifican en cualquier otro rastro, menos rigurosos en la supervisión, y como consecuencia con cierta exposición a la salud pública. Pero si no voy al supermercado, si no voy a la tienda de autoservicio, ¿no puedo yo conseguir producto proveniente de rastro TIF en otra parte? ¿Solamente ahí? Solo en los centros de superservicio, solo en los centros de distribución, los centros de superservicio, y solo ahí, Pablo. O sea, son prácticamente cadenas exclusivas para esa distribución en el mercado nacional y también en el mercado internacional. No se vende al menudeo en los rastros cuando hay este tipo de cuestiones. O sea, es parte de las reglas, no se puede estar distribuyendo la carne en pequeños segmentos, y tampoco por partes del animal sacrificado. Entra invariablemente para que vaya a los grandes centros de distribución. Bien, pausa.